Buenas noches y bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Espero que el programa que pasamos ayer mientras tomé un pequeño descanso le haya sido de bendición. Y si lo fue, me puede escribir y también cuando me escriba, dígame de dónde me está escribiendo. Y si el programa de ayer le fue de bendición, pues nos dice, hoy estoy aquí en vivo. Y esto pues estamos terminando una semana más, pero hoy vamos a entrar de lleno en una fin, a menos que no se extienda por otra razón. Hoy voy a hacer un análisis de lo que hay detrás de lo que ha pasado en estas elecciones de medio tiempo y de lo que pasa en todas en estas refriegas, en estas batallas, en estas luchas electorales, en el campo de la política mundial, en lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando. Usted no sabe que en el día de hoy hay guerras en diferentes partes de África, diferentes partes del mundo, hermano. Pero vamos a ver qué es lo que hay detrás de esto visible, esta guerra que Jesús profetizó en el Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13, que en los últimos días habrían guerra y rumores de guerra, nación contra nación y reino contra reino. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad y en el día de hoy. Así que quiero hablar un poco de ese tema, pero antes de todo esto, quiero que oren profundamente, hermanos, por el viaje a Panamá y Nicaragua. He visto en mi vida muchas luchas y batallas. Este viaje es tan importante y lo que Dios está promoviendo en la reconstrucción, en la reorganización del ministerio, en los preparativos para el 50 aniversario de Clamor frente al Capitolio, y más que eso, en la proximidad, en la cercanía de la venida de Cristo a buscar su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Y todo esto, pues, el diablo está revolcado, hermano. Apocalipsis 12:12, que es uno de los versículos que voy a utilizar hoy, pero que dice, sabiendo Satanás, el diablo, que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar, con grande ira. Y hoy, pues, yo tengo que decirle que le agradezco a todos ustedes sus oraciones, hermano. Los frentes de batalla que se me han levantado exteriormente, mentalmente, espiritualmente, físicamente. En años no había experimentado día y noche. Y eso no quiere decir que no tengo la gracia, que no siento la presencia de Dios. No. Usted quiere ir a la Biblia y le hace cuando Jesús fue a orar en el huerto de Getsemaní. Y era Jesús, Dios mismo, con la doble naturaleza, el cuerpo humano, pero la parte divina que estaba en él. Pero tenía doble naturaleza. Y la naturaleza humana fue afectada profundamente por la batalla, porque el diablo sabía, como dice ahora que sabe que le queda poco tiempo, sabía que Cristo iba al Calvario a dar su vida en expiación por todos los pecados de la humanidad, el Cordero que quitaría el pecado del mundo. Aquel que dijo, el mismo el Señor dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces el diablo está atento a esto y su imperio, su organización. Él no es omnipresente, ni omnipotente, ni omnisapiente, las palabras, pero él, a través de sus ángeles caídos y sobre todo los demonios, los espíritus demoníacos, que no tienen, los ángeles tienen cuerpo definido físico, varonil,
mientras los demonios son espíritus que pueden tomar la forma que quieren, y mientras los ángeles no se pueden meter dentro de un cuerpo, los demonios si encuentran las condiciones mentales y morales y espirituales, y se le da lugar, un demonio se puede meter dentro de un ser humano. Ahora, mientras una persona sea cristiana, y aún no siendo cristiano, mientras esté viviendo una vida piadosa, temerosa, aunque no es por salvación, eso limita la entrada a los demonios a esa persona. Puede tener, como dice Cristo, que cuando viene y se convierte la persona, sale un espíritu. Es decir, que tiene la persona, por no servir al Señor, tiene, o sea, un espíritu, un demonio de pequeña calidad o de pequeña fuerza, pero que por la condición pues vive ahí y lo influencia. Pero cuando se va y se descarrila, la persona se descarrila, se vuelve con 7 más. Y entonces se posee de la persona. Y no puede un verdadero cristiano que ora, que va a la iglesia, que guarda su vida hasta donde mejor puede, hace todo lo posible, no puede poseer de un demonio. Pero cuando la persona se aparta, se descuida, entonces empieza que eso es un estudio que estamos dando por la noche, a las 1 de la mañana, a las 12:01, pero lo voy a tocar un poquito aquí. Cuando la persona le da lugar al diablo, que es lo que dice Pablo en Efesios, que no demos lugar al diablo, le da lugar al diablo, entonces va creando una condición, y mientras más se hunde en el pecado y más se embarra en el pecado, pues más puerta le abre y más se posesiona el diablo. Así que mientras más una persona se enreda en el pecado, en la inmoralidad, en el crimen, en todo, en la rebeldía, en el odio, ahí eso le abre la puerta y por ahí entran los demonios, y hay una combinación del ser humano y sus actitudes con la influencia de un demonio o de una legión, hasta 1000 demonios que se pueden apoderar de una persona. Ese es el caso de los demonios gadarenos. Los gadarenos que estaban poseídos de legiones, y Cristo, cuando le preguntó bueno, quién era, yo soy legión, quiere decir que había 1000 demonios en esa persona. Así que hay gente que no están poseídos totalmente, hay otros que están poseídos totalmente, y los cristianos verdaderos, no puede un demonio de tomar su cuerpo, puede oprimirlo. Puede los demonios tratar de meterle en la mente todas las mentiras y todas las de los desalientos, toda la depresión, toda la turbación, todas las mentiras, metérsela en la cabeza. Y por eso es que tenemos que tener discernimiento y guardar, cuando dice guardar bien tu corazón, quiere decir que guardar bien la entrada del corazón, que es el cerebro. O sea, aquí es la sede de las emociones. Pero aquí es por donde entra todo. Y tengo un mensaje clásico que prediqué hace años, se llama liberación mental. La lucha es por el control de la mente. Y entonces tú no puedes evitar, yo le he dicho a Isaac, tú no puedes evitar que te pasen malos pensamientos. Y si te pasan malos pensamientos, eso no es pecado. Malo es que tú dejes que ese pensamiento se adueñe de ti. Que el diablo haga un nido de pensamiento, porque como no puede meterse porque tú eres cristiano y tú amas a Dios, pues entonces lo que hace es que hace un nido, y si tú lo dejas, se te turbe la mente. Por eso Pablo dice todo lo amable, todo lo honesto, y sigue por ahí enumerando todo lo bueno en esto pensar. Y por eso el salmista dice, mi corazón ha guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es decir, y para llevar esa emoción acá, tienes que guardarlo aquí. Tener ese pensamiento de la palabra, de las promesas de Dios aquí. Y ponerle una cerradura para que cuando esos pensamientos pasen, se vayan de largo. Pero el diablo no te confunda. Por eso Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Oh, gloria a Dios. Pues es una pequeña introducción el día de hoy que espero que le ayude a muchos que me están oyendo. Pues le estaba hablando de la necesidad de orar
por toda mi familia, todas mis hijas, mi esposa, mi hijo, todos los que están mis sobrinos, todos los que están trabajando cerca de mí. Pero sobre todo le pido que oren por mí. Pues dice, heriré al pastor, heriré al líder y las ovejas serán desparramadas. En estos meses yo jamás he sentido tanto dardo de fuego del maligno, aún en mi cuerpo. Y he sentido, gracias a Dios, hoy me siento mejor. En estos días empecé a sentir unos ataques físicos y un desaliento que no podía hacer nada, y un dolor profundo en el cuerpo. Y lo admito, anoche tuve un descanso porque no me encontraba en condiciones de poder hablar, porque el dolor que sentía era una molestia todo el día. Y gracias a Dios, hoy no lo tengo. Pero estoy en esa lucha. Y este viaje es importante. Y se me ha sugerido que no fuera este viaje, que me internara en el hospital, que si esto, que si aquello. Yo dije, yo no voy a detener este viaje. Yo voy a ir a Panamá. Voy a estar 4 días allí con mi familia. Y el 4º día, que es lunes, me voy para Nicaragua a hacer la obra de Dios. Y a bendecir a aquella gente allí. Y aconsejar a aquel liderato político del país. Y traer, aunque sea un mensaje a la iglesia de consolación y fortaleza, y tratar con la oración de traer paz y reconciliación a ese país. Que Dios me dé palabra para los gobernantes, me dé palabra para la iglesia, me dé palabra para el pueblo. Y voy a preparar una gira el año que viene por toda la República, para culminar en un clamor grande, poderoso en la capital. Bueno, luego voy también a bregar con la visa, que espero que, según lo que me han dicho, pues la visa para Venezuela, que tanto hemos orado, no voy a dejar que el diablo me quite esa bendición. Sí, que por favor oren profundamente por mi salud, oren por la salud de mi esposa, la fortaleza y salud de mi hijo, de mis hijas, mi yerno, mi sobrino, de los que como Maribel y su familia están cerca de mí. Hoy le doy gracias a Dios por el hermano Andino, que estuvo conmigo haciendo me está ayudando en unas cosas que estoy bregando. Quiero darle las gracias a Elvin Mac, pastor en San Francisco, que me llamó. Hablamos ayer y estuvimos hablando buen rato, y estamos preparando una gran actividad para San Francisco en el 2023. Y también estuve hablando con Tony, el dominicano, que estamos preparando una actividad grande en Atlanta. Y tengo que ir a Nueva York a reunirme con Dani Rodríguez y Jacqueline para coordinar la actividad grande que se va a dar en Nueva York. Así que, y lo que vamos a hacer aquí en Puerto Rico. Así que, por favor, oren. Le agradezco sus ofrendas. Recuerden que este es un ministerio que vive por fe. Su ofrenda será grande, aceptada, pequeña o poca. Y si no, la oración. Todo lo que haga lo puede escribir a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico. Envía su donativo ahí. O por ATH Móvil, busca la sección negocios y deposita allí. Clamor a Dios. Pero la oración eficaz del justo puede mucho, hermano. Si no fuera por la oración de ustedes, yo no sé dónde yo estaría. Y gracias por esa gente que se aparece en el momento y fortalecen aún. Bueno, hoy quiero hablar lo que hay detrás de toda esta guerra espiritual, porque la lucha por la paz, la lucha por la salvación de las almas, la lucha por la no violencia, la lucha por la manifestación del Espíritu Santo, la lucha contra toda la maldad, es una lucha espiritual. Y eso lo hemos enseñado aquí desde la rebelión de Satanás, cuando estaba en el cielo, que sucede entre el capítulo 1 de Génesis, verso 1 y 2, y en la ley de doble referencia
Ezequiel 28, Isaías 14 y de Apocalipsis 12 hablan de lo que ocurrió, la gran rebelión. Y de ahí para adelante luego hay que discernir que ahí es la falta, uno de los dones del Espíritu es el don de discernimiento. Por eso Pablo en Efesios dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, que esto es una lucha que va más allá, y ahí donde fallamos todos. Yo fallo así, todos fallamos eso, que nos olvidamos que no estamos luchando meramente contra un gobierno o un partido político, no estamos luchando contra un adversario físico, no estamos luchando contra una empresa, no estamos luchando contra un hijo, una hija, no estamos luchando contra un nieto, una esposa, un esposo, un tío, un familiar, no estamos luchando contra un amigo, no estamos luchando contra carne ni sangre. Y eso lo explica bien en Efesios, y eso es lo que quiero dar, que tenemos que entender que lo que estamos viviendo, las luchas que tenemos, los ataques que recibimos, son productos de una lucha espiritual que viene de ese mundo invisible y que se refleja aquí en el mundo material. Y esto es lo que dice Pablo en Efesios, y lo quiero leer junto con Apocalipsis 12:12, que ya he dicho, que Satanás ha descendido sobre nosotros con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Y una de las cosas que quiero enfatizar y leer de aquí es, en el capítulo 6 de Efesios dice, por lo demás, versículo 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, que cuando usted ve al marido alzado, los hijos alzados, los vecinos, o la familia, los que trabajan con usted, o gente que usted ni conoce, cuando usted ve alzado a la mujer y la ve toda revolcada, y la ve todo, y ve al hombre igual, y ve a los hijos así, y usted mismo no se da cuenta que a veces usted mismo cae en lo mismo. Así pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es una lucha espiritual. Toda clase de fuerza, es un gobierno organizado. Y de esto el verso 16 dice que tomemos el escudo de la fe, con el cual podamos apagar los dardos de fuego del Espíritu. Y en el verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir que vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cosas claras. Esta lucha que estamos teniendo económicamente, políticamente, familiarmente, interiormente, que es la peor, es una lucha espiritual. Está interviniendo elementos espirituales de los aires que están bregando. Entonces tenemos que tener lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, que tenemos el don del discernimiento, que más lo explica Juan en 1 Juan 4:1, cuando dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios o no. Y Pablo en 1 de Pedro dice, 5:8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente. Yo quiero establecer la base espiritual para que entendamos. Ahora vamos a ver esto, a lo que está pasando en el mundo político, especialmente en estas elecciones y en el gobierno de los Estados Unidos. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. En 2 de Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, así que el diablo tiene un gobierno organizado, un ejército organizado, ha cegado los entendimientos
Dice que ciega los entendimientos de los incrédulos, pero también de los cristianos que se dejan engañar. En 2 Corintios 2:11, Pablo le advierte a los corintios que están pasando por un problema bien difícil y le dice: para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. En otra versión dice: no ignoréis sus artimañas. Escúchelo bien claro. Entonces, cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el capítulo 12 de Apocalipsis, presente en el capítulo 12, verso 10, dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Es decir, el organizador demonios para que nos recuerden el pasado, nos hagan creer que hemos pecado cuando no hemos pecado, que hemos fallado cuando no hemos fallado, y nos atormente. Y si entonces, si es que hemos fracasado, hemos pecado, entonces nos acusa para atormentarnos, cuando la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y en primera de en segunda de Juan, capítulo 2 de Juan, verso 1, dice: si alguno hubiere pecado, hablando de los cristianos, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. En otras palabras, hermano, si aún siendo cristiano pecamos, y el demonio no se puede meter así de fácil, ¿no? Y usted viene donde Dios y usted le confiesa: papá, fracasé, perdí la tabla, los dardos de fuego fueron tantos que me descuidé, y entonces tú vas donde el Señor del pecado, perdóname, y ya está cubierto. Te levanta y sigue. Dice: si el justo cayere 7 veces, 7 veces se levantará. Así que esto es una lucha espiritual. Y la Biblia dice en Apocalipsis 12 que el dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Y el dragón con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, que esas estrellas eran ángeles. Es decir, esto es una guerra espiritual. Y a medida que se acerque el arrebatamiento de la iglesia, a medida que se acerque el momento del anticristo, a medida que se acerque la gran tribulación, a medida que se acerque la venida de Cristo, el demonio, Satanás y sus demonios y todo se va a revolver. Esta lucha va a ser más grande. Por eso yo encuentro que ahora que llevo más de 60 años convertido, me es más difícil orar, me es más difícil estudiar la Biblia, leerla, me es más difícil las cosas que antes me era más fácil, porque ha incrementado la lucha espiritual. Satanás sabe que vienen grandes triunfos. Satanás sabe que somos instrumentos de él. Satanás sabe que si nos detiene a nosotros, afecta a otros. Si caemos nosotros, serán otros. Por eso Cristo dijo, hablando a los fariseos y a los escribas: vosotros, vuestro padre el diablo, soy homicida es desde el principio. Y dice: y padre de mentira. Y en Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar, mas Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Esto es una guerra espiritual. Ahora, he dado esta reseña, voy a dar un par de ejemplos bíblicos para luego entrar en lo que está pasando. Vamos a no solamente lo de Ucrania o el mundo entero, vamos a ver la lucha y por qué la lucha tan grande por el control de los Estados Unidos de América. ¿Por qué la lucha tan grande de un grupo político, en este caso el Partido Demócrata, ahora controlado por demoniocráticos, y algunos que otros republicanos que se están desviando de la fe? Y si el Partido Republicano se descuida, ya también ahí ya hay infiltración satánica. Esto es un asunto que trasciende, claro, en el caso del partido, hablando de Estados Unidos, demócratas, que le llamamos demoniocrático, el secuestro y la infiltración ha sido total. Muy los pocos demócratas de fundamentos bíblicos y temor a Dios que queda, se sienten intimidados.
Y lo mismo ha pasado en el Partido Republicano. Mientras hay una base de valores pro vida, pro familia, hay unos que han infiltrado el partido que son radicales llenos de odio y de racismo. Pero eso no existe solo en el Partido Republicano. Eso se ha apoderado el racismo. A la inversa, Satanás ha logrado infiltrarlo y controlarlo dentro del movimiento ideológico del Partido Democrático. Y los verdaderos demócratas y los republicanos de base de valores tienen que abrir sus ojos, y la iglesia tiene que abrir sus ojos, y los pastores y pastoras y los líderes conciliares y los hombres y la juventud cristiana. Esto no es una lucha mera y solamente política. Esta es una lucha espiritual, es una guerra a muerte, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y esto, mire, ¿cómo usted explica? El primer caso de esto fue en Génesis, cuando Dios restauró todo y puso al hombre y la mujer y le dijo fructificar y multiplicar. ¿Qué fue el primer ataque espiritual? Una serpiente. Pero no era la serpiente. Detrás de la serpiente, y Eva no tuvo el discernimiento de ver que la serpiente no era la que hablaba, que a través de la serpiente que hablaba era Satanás. Y eso es lo que nosotros perdemos de vista cuando el padre, con nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, nuestros amigos, cuando los enemigos nuestros se levantan, perdemos la visión y no vemos que detrás de la serpiente está la presencia y está la inteligencia y la voz de Satanás. El caso más tremendo de esto es el caso del apóstol Pedro. Cuando nosotros leemos del apóstol Pedro, cuando Jesús dijo, voy en menester que suba a Jerusalén y de mi vida por la humanidad, que se cumpliera el sacrificio expiatorio, Pedro de momento dice, ay maestro, no vayas que no te acontezca tal cosa. Y Jesús lo mira a los ojos, y él no está mirando a Pedro, él no está oyendo la boca de Pedro, él está mirando que Satanás no lo ha poseído, pero le ha tomado la mente, le ha tomado la lengua, y el Pedro, aunque es el que habla, el que está hablando detrás de Pedro es Satanás. Y Jesús le dice, Satanás, quita delante de mí. Y eso pasa con la esposa de uno, eso pasa con el esposo, eso puede pasar con los hijos, eso puede pasar con la familia, eso puede pasar en la iglesia, con el pastor o con los miembros, eso puede pasar con los políticos, que se puede pasar con la gente, con cualquier instrumento, cualquier persona que le dé lugar al diablo. Y entonces Satanás toma su pensamiento, usa su lengua y trata con lo que Pablo dice que en Efesios, que tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. I feel the presence. I feel the presence. I know God is speaking. Yo sé que algo hay maravilloso. El velo se está descubriendo. Satanás está siendo derrotado, sus mentiras. Y vamos a ver más allá de la mujer. Vamos a ver más allá del presidente. Vamos a ver más allá del partido. Vamos a ver más allá de todo. Y mire lo que dice. El primer caso fue la serpiente. Y uno de los casos que voy a brincar por encima de todo esto, uno de los casos grandes, fue el de los hermanos de José. Y usted se lee en Génesis, se recuerda, cuando los hermanos de José le cogieron envidia por aquella túnica de muchos colores y por la bendición que tenía, porque el papá lo quería más que ninguno, y se recuerdan cómo buscaron para matarlo, y luego cuando se terminaron matarlo lo vendieron, y eran ellos físicamente, pero detrás de ellos quien estaba era Satanás, quien está de ellos eran, y Satanás dentro de los demonios, de los espíritus malignos que tomaron la mente, que tomaron el pensamiento, la voluntad y tomaron la vida de sus hermanos para destruir a un instrumento que Dios tenía. Y como todas las cosas ayudan a bien a los que Dios ama, todo obró para bien. Pero entonces vamos un poquito más a eso. Cuando lo venden como esclavo a Egipto, cae a la casa del prefecto, del líder, del jefe de la policía, de la guardia presidencial, Potifar. Y como el muchacho era tan temeroso, dice, cuando el diablo ve que usted ama a Dios, cuando el diablo ve que tú eres un instrumento de Dios, hombre o mujer, el diablo lo va a atacar y va a buscar un instrumento.
Y en el caso de Potifar, no lo pudo usar a Potifar, pero Potifar tenía una mujer joven hermosa. Y la mujer joven hermosa se enchuló con José y empezó a tentarlo. ¿Quién estaba detrás de esa mujer? El diablo. Demonios de lujuria, demonios de inmoralidad. Entonces este joven estaba lleno de Dios. Y cuando él empieza a resistir, él adelantándose a los tiempos del futuro, estaría conforme a lo que Santiago dice en capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros él huirá. Entonces José hace lo que Santiago dijo miles de años después, se sometió a Dios. Y la mujercita endemoniada, esa estaba poseída detrás, y era hermosa, era joven. ¿Y quién iba a pensar que la esposa del jefe de la policía, de lo que se llama la escorta real, los protectores reales del faraón, lo más grande, que la esposa de esta desgraciada, este instrumento que Dios la ha bendecido, que la ha llevado a la casa de unos hombres poderosos, cuando traen a este joven que todo lo hacía bien, que todo lo prosperaba, que todo lo obedecía, y cuidaba de todo y estaba en gracia en esa casa. Y como el diablo no pudo contra, cogió a la mujer, cogió a la esposa de Potifar y empezó a trabajarle. Y a trabajarle. Y aunque este joven era soltero, y aunque este hombre no tenía esposa, no era fornicario, la mujercita está enferma, empezó a usar el sexo para tratar de destruirlo. Y este joven resistió y resistió. Y cuando ella no pudo seducirlo, le desgarró la ropa. Y recuerden, en aquellos días no había ropa interior, no había grada, no había polo, no había nada de esto. No había nada, no había Klein, no había, la gente usaba una túnica por el calor que había, casi siempre eran blancas, y no había ropa interior. Y con eso es que cuando él se resiste, y hay que someterse a Dios y resistir al diablo. Y esa mujer la usó el diablo. Y la usó de tal manera que cuando el muchacho resistió, ella le agarró la ropa. Y él fue tan entregado a Dios que salió corriendo desnudo. Y ella se quedó con la ropa en la mano. Cuando esa mujer, el diablo no la pudo usar para caer en adulterio a José, ¿qué fue lo que hizo? Le levantó una calumnia y lo acusó. Y mire, por eso hay que tener mucho cuidado, porque por eso Dios le dijo a Moisés en el 9º mandamiento: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y en el día de hoy ese hombre quedaba desacreditado aquí, se quedó con la túnica y él salió desnudo por ahí para abajo. Y cuando la arrestaron, ella le mintió, porque hay mujeres y hay hombres, como le dijo Cristo a los fariseos: vosotros, vuestro padre el diablo es homicida, y padre de mentira. Hay gente hasta cristiana, esposa de pastores, predicadores, que mienten porque han perdido el temor de Dios, hermano. Y esta mujer fue y mintió, lo calumnió, y el tipo le va a creer a la esposa. Y le va a creer a la esposa, y le cree a la esposa, y lo mandan a arrestar y lo meten a la cárcel. Pero al fin de la historia, la fidelidad de José fue bendecido y llevado a lo más alto, y reivindicado y prosperado y honrado por Dios. Es decir que si te están persiguiendo, si te están maltratando, si están usando hasta calumnias sexuales, o están usando el sexo, lo que sea, para tratar de tumbarte, y tú le eres fiel a Dios y te mantienes sometido y resistes al diablo, el diablo va a tener que quedar en vergüenza. Vas a quedar en vergüenza. Entonces, yo le digo, vamos a coger el caso que hay. El caso que hay ahora mismo en la elección que puede decidir el Senado. Detrás de esa elección, mire que un pastor llamado Waldeck es un pastor apóstata. Es un pastor que cree en el aborto, es un pastor que cree en la ideología de género, es un pastor que ha vendido su alma al diablo por un puesto político. Entonces aquí hay un tal Walter Herschel, que era un pecador, era un futbolista, y este hombre pues se convierte al evangelio,
oiga bien claro, se convierte al Evangelio, se torna al Señor y luego llega a ser candidato a senador. Y empiezan a aparecer, escuche bien, el tipo está en contra del aborto, en contra de los género, la teoría que tiene que hacer. El tipo es un conservador y es un cristiano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Pues entonces, como no pueden meterle mano por otra forma, levantan dos mujeres que testifican una 30 años atrás de que supuestamente le pagó un aborto. Y la otra lo mismo. Es decir, en todos esos años, nunca se le había ocurrido cuando era futbolista, cuando era famoso, ni buscarle sacarle plata. Pero como el Partido Democrático ha perdido el temor de Dios, son capaces de cualquier cosa. Miren, en esta semana descubrí yo que el partido porque el diablo detrás de Biden está Satanás, detrás de Schumer y Nancy Pelosi y toda esta partida de enemigos de los niños. Bueno, mi hermano, esto es increíble. En el estado de Montana hubo lo que llaman una solución o una propuesta. Los enemigos de la vida de los niños, los de Sodoma y Gomorra, pusieron, y casi nadie ni lee eso. Eso es lo que pasa con los cristianos, es lo que pasa con la gente que no tienen discernimiento, no ven lo que hay detrás de la política, detrás de un partido. Un partido hoy puede ser muy moral y mañana ser corrupto. Yo lo vi en Venezuela, yo vi cuando el partido ahora salió y con todos los principios cristianos, y 10 o 15 años después estaba corrupto el partido. Por eso es que hay que mirar a Cristo y hay que tener discernimiento. Pues ¿qué pasa? El asunto es que el Partido Demócrata creó unos PACs, lo que llaman unos pactos, unas organizaciones que no están vinculadas al partido. Y entonces hicieron, oye, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Lo que se está jugando en cuello, venden el alma al diablo porque le hace con el poder y el pueblo no se da cuenta y los pastores no se dan cuenta y llevan hasta sus altares impíos, malignos que están declarados y tornan sus espaldas a Dios. Mejor no lleve a nadie. Sí, les digo, esto es lo que se llama el Dios de este siglo cegando los entendimientos. Entonces hacen unos packs. Eso hoy salió en las noticias. Ya se está descubriendo, no es nada oculto. Levantaron $40 millones. Mire, y hay algo más que voy a añadir. La demonización, escúcheme bien, la demonización de Trump. Y yo no voy a decir que fuera un salto. Yo no le voy a decir a usted que Donald Trump es un tipo perfecto. Y yo no dudo que la profecía de Clancy se cumplió. El primer triunfo de este hombre fue algo profetizado por Dios y se cumplió en la letra. Ahora, la segunda parte no se cumplió por muchas razones. Muchas razones, porque hay profecías que tienen que llenar tienen que cumplirse unos requisitos para que se cumplan. Es lo que dice Deuteronomio 28 en cuanto a la bendición, verso 1. Si cumplieres con todos mis mandamientos y obedecieres mi voz y cumplieres con mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. En el capítulo 28 más adelante dice, pero si no obedecieres mi voz y no cumplieres estos mandamientos, todo lo que te vendrá es maldición. ¿Qué pasó? Que los líderes religiosos en su mayoría que estaban con Trump, en vez de aconsejarle, muchos fueron lambeojos, fueron aduladores, unos fueron sinceros, y otros estaban allí para beneficiarse. El glamour, la gloria de estar en el palacio. Y sabiendo que Trump, lo más probable es que nunca se ha convertido, sabiendo que Donald Trump se crió en la iglesia presbiteriana, de la cual mi mamá fue pastora de una de esas iglesias y estudió con los presbiterianos y recibió todo todo lo que tiene. Ya murió, se fue con el Señor. Y él viene de la iglesia de Norman Vincent Peale.
el tipo este que tenía doctrina falsa, que predicaba la que se llamaba de eso de la enseñanza del pensamiento positivo. Entonces ponía el pensamiento positivo por encima de la realidad bíblica. Y este hombre iba a esa iglesia allá en el Upper West Side, la iglesia presbiteriana de Upper West Side, donde el pastor era Norman Vincent Peale, que por años enseñó, hicieron hasta una película a Hollywood, porque a Hollywood le encanta esa cosa, una doctrina falsa, el poder del pensamiento positivo, algo que en una forma luego trató de imitar Schuller y no le salió muy bien, y el que ha seguido con el ministerio es el nieto. Sí, y perdieron hasta la catedral que costó millones de dólares, la perdieron y la tiene la Iglesia Católica. Pero hablando de otra cosa, de esta cosa más amplia, pues ese hombre tiene la enseñanza calvinista al extremo, más allá de Calvino, lo de Norman Vincent Peale, y entra sin conversión, porque allí es por membresía, no se ha convertido, tiene el conocimiento. Dios encuentra en el momento dado que ese hombre es un instrumento y usa lo vil del mundo, y lo usó para defender a Israel, tumbar el pacto que había con los iraníes, lo usó, óyeme bien, lo usó para defender la vida, le cortó los fondos a las Naciones Unidas y a Planned Parenthood para que no siguieran matando niños, fue el único que fue, hay que ver eso, y yo no estoy eliminando lo otro, es más, estoy diciendo que yo no creo que ella se convirtió, pero Ciro no se convirtió y Dios lo usó, y 150 años a través del profeta Isaías lo llamó por su nombre, le llamó mi siervo, pero eso no quiere decir que si el instrumento no se cuida, no honra a Dios como tiene que honrarle, se soberbia, se le sale esa altivez, y la gente que lo acompaña no tienen los pantalones o las faldas, o no tienen el deseo de decirle esto es lo que dice Jehová, porque no quieren perder el dulcecito, no quieren perder la piquita, no quieren perder la gloria de estar metido allí, pues entonces viene la caída. Entonces le hacen creer, y eso fue todo sobre confianza. En su carnalidad cometió errores, pero esta gente no lo quiere juzgar por eso, ni lo quieren juzgar en verdad por el 6 de enero, no lo quieren juzgar por ninguna de estas cosas, no lo quieren juzgar por la democracia, son embusteros, lo quieren destruir porque el tipo es una amenaza que en un momento dado le cumplió a Israel, lo que no hizo Obama, lo que no hizo Ford, lo que no hizo Bush, lo que no hizo Clinton, lo que no hizo Reagan, lo que no hizo ninguno de ellos, ni Obama, de poner la embajada en Jerusalén, y este tipo lo hizo. Ahora, esto no tiene nada que ver con la salvación. Nadie sabe si Ciro se salvó o no. Pero Ciro, siendo un pagano, un idólatra, un asesino, un impío, Dios lo usó para que el pueblo de Israel pudiera llegar a restablecer el culto, y Dios usa a quien le da la gana, y usó, y la primera profecía parte de Clancy se cumplió. Ahora, que posiblemente el hombre nunca estuvo convertido, pero los que estaban allí, pastores y pastoras y evangelistas y doctores, de los más sinceros que estuvo cerca de él, se llama James Thompson, y 2 o 3. Pero muchos lo que estaban era buscando la cobertura del poder y de eso. Entonces, este hombre, mire, toda esta destrucción del hombre, toda esta cuestión de demonizarlo, de acusarlo, de juzgarlo, de destruirlo, no es por si hubiera seguido siendo lo que fuera y no hubiera sido la amenaza que defendió a Israel, le cumplió a Israel, le defendió contra Irán, defendió a los niños por nacer, detuvo la agenda de Sodoma y Gomorra, óigame bien claro, detuvo la agenda de Sodoma y Gomorra, sacó la oficina con $1 millón anuales para que los LGTBQ usaran la Casa Blanca para promover su depravación en el país, su apoyo a la libertad de la fe y de culto en el mundo entero, su rechazo a la doctrina moral de nuestras Fuerzas Armadas,
y su oposición a una frontera sin control. Eso es todo. Mire, a los demócratas no democráticos, porque hay demócratas buenos y hay demócratas morales, igual que hay republicanos que son iguales a algunos de estos democráticos. Pero el asunto es que en vez de salir, buscaron 40 millones y buscaron los candidatos, ya que han demonizado al tipo a los extremos, lo tienen totalmente demonizado y criminalizado por el miedo político y por la hipocresía de quedarse con el poder, porque si vas a investigar a Biden y a su hijo, y vas a investigar a Bob Meléndez, y vas a investigar un montón, el que esté libre de pecado allí, de corrupción, levante la primera piedra. Y Estados Unidos no está libre de injusticia, y no está libre de corrupción, y no está libre de fraudes electorales, y no está libre de metidas de pata, y de apoyar la destrucción de muchos países y sus manos manchadas de sangre, de injustamente hacer cosas por interés económico y político, y se fueron desviando de una nación escogida por Dios, de una nación guardada y bendecida por Dios, y esa contaminación ha llegado a la misma iglesia. Entonces, dice aquí, se rechazó la destrucción moral de nuestras Fuerzas Armadas. Y yo le voy a hablar a usted de esto en el día de hoy, porque es importante que usted lo entienda. Estaba escuchando a las 5 de la mañana en el programa de Dobson, en un rally que hubo hace un tiempo atrás, hace unos días atrás, donde uno de los miembros de la administración de Trump, uno de los miembros más altos del Pentágono, convertido, y que da la historia de que cuando Obama llegó, comenzó a meter los transgéneros en el ejército. Comenzaron a bregar con permitir que las mujeres fueran al frente de guerra. Ni en los tiempos de Israel se permitía eso. Porque la mujer tiene su lugar en el ejército. Pero mandarla de carne de cañón, mandarla a ponerse a que la violen, a que la capturen, a que la torturen, es no tratarla como un vaso más frágil. Y eso expone y pone en fragilidad y debilidad al ejército de los Estados Unidos de América. Entonces, en los principios de Obama, él metió los transgéneros y metieron también las mujeres al frente de batalla. En otras palabras, esto es una cosa para debilitar interiormente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo quiero terminar con esto. Mañana sigo con mañana, o si me siento movido mañana o el lunes, como sea, seguirá con este tema, pues lo tengo todo escrito aquí. Sí, escuche esto. En una guerra tenemos una fuerza desmoralizada, óigame bien, débil, escuche bien esto, una fuerza debilitada, desmoralizada y dividida, porque si usted supiera todo lo que está pasando, aquí, a los 2 días de llegar Obama, de Biden, dio una orden ejecutiva que tenían que recibir los transgéneros y el gobierno pagarle los millones, que son 4 millones, para que se hiciera Oye, se reciben al ejército por orden de Biden, y los transgéneros, que bien ha dicho los musulmanes, porque hay que decirlo, los que están dirigiendo la Copa Mundial, que para ellos eso es una locura, que un hombre diga que nació en el cuerpo de una mujer, y que una mujer diga que nació en el cuerpo de... Hasta los otros días, hasta unos años atrás, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, médica, psicológica, todo el mundo decía que era una locura, pero hicieron lo mismo. Las fuerzas de las tinieblas se infiltraron en todas estas organizaciones y cambiaron el pensamiento con mentiras. Y ahora es a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora es normal que un loco diga que vive en el cuerpo de una mujer y otros digan que viven en el cuerpo de una jirafa, que una jirafa vive en el cuerpo de ellos. O que un niño diga ahora que un conejo vive en el cuerpo de ese niño, que él es un conejo que vive en el cuerpo de un niño. Y así por el estilo, y esto está pasando. Entonces, este señor Biden, a los 2 días de llegar al poder, no solamente ordenó
ya se había ordenado que se le recibieran. Ahora ordenó que al entrar, inmediatamente se le incorpora al ejército, se le gasten los 4 o 5 millones para que se hagan la transferencia sexual, se cambien el sexo, se corten el pene y le quiten la vagina, le quiten los senos, que le paguen todo eso y le den 2 años estando en el ejército para recuperarse a la normalidad en la cual han caído. Mire eso, le estoy hablando ahora, eso. Entonces, usted imagínese un ejército con esa clase de gente desquiciada, engañada del diablo, con una locura emocional, entonces los enemigos nuestros, no dudo que los rusos y los chinos han logrado promover a los izquierdistas de Sodoma y Gomorra en Estados Unidos a través de la mente de este presidente enfermo que tenemos, mental y espiritualmente, de meter eso en el ejército. Pero eso no es todo. Mire que ¿quién quiere estar en un ejército cuando tú no sabes lo que tienes al lado, si es un macho, es una hembra o qué demonio es? Ya con el problema que había en el ejército de violaciones, ahora está peor. Un ejército desmoralizado. Óyelo bien claro. Un ejército corrompido. Un ejército débil. Fundamental. Pero esto no va todo. Antes de terminar, lo peor da enseñarse. Dividido. Porque le están enseñando la teoría crítica racial. Y de tanto que los blancos somos los culpables de todo el racismo del mundo. Y que los negros, nosotros somos sus opresores. Entonces están dividiendo. Una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. El ejército de los Estados Unidos sería fácilmente destruido en una guerra con China o con Rusia en este momento. Es un ejército desmoralizado. Es un ejército débil. Es un ejército dividido. Es un ejército totalmente confundido por las mentalidades, empezando con Obama, pero lo de Biden se rompe la campana. Este individuo ha depravado y destruido la fortaleza. Y una de las razones que han bregado, olvídese de todos los disparates y todas las locuras que tenga Trump. Olvídese de todo lo que haya hecho mal. Las razones no son hipócritas. La razón es que este tipo, teniendo el poder en su mano, o alguien similar a él, le es un obstáculo para destruir la nación por dentro. Y tengo un libro que lo voy a presentar aquí, se lo voy a enseñar. Fue escrito en el siglo pasado por Arnold Toynbee. Y dijo que ninguna civilización se destruye por fuera, sino por dentro. Nos están destruyendo la niñez. Pero lo más grande es West Point. ¿Sabía usted que en West Point han puesto clases de equidad? Han puesto clases de ideología de género y de teoría crítica racial. Y que a nuestros oficiales le están enseñando que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Le están enseñando la teoría crítica racial, de que hay que cambiar la historia, que hay que cambiar la cultura. Que nosotros somos racistas, que los blancos somos racistas, y metiéndole a los negros que nosotros somos nuestros enemigos y somos sus opresores. ¿Cómo puede ir una guerra cuando los oficiales nuestros no están capacitados porque estamos divididos? Y en West Point eso es lo que están enseñando, pero esto no sale en la prensa maldita, controlada por el mismo demonio y los demonios de Satanás que están controlando los medios en Estados Unidos. West Point, el ejército desmoralizado. Y toda esta bafofia y toda esta locura. Somos el hazmerreír del mundo y Dios está viendo todo. Por eso reitero y termino en el día de hoy con 2 cosas. Una, Dios está airado. Vuelvo y digo, Trump no es un santo, pero hay que ser justo. La realidad que los demonizados lo quieren destruir no es porque le interesa si hizo las cosas bien o si las hizo mal o si trató de dar un golpe de Estado. Es que le tienen terror. Y si él no corriera, ojalá que corra Dos Santos y tenga los pantalones de enfrentar a estos bárbaros que quieren destruir nuestras libertades, que quieren corromper nuestros niños y que han cogido el ejército más poderoso del mundo y lo han hecho una porquería. ¿Usted sabe qué? Esto es una realidad, hermano. Esta es la verdadera realidad. Y voy a continuar con este tema. Tengo notas aquí por todos lados. Y mientras sigue investigando, 40 millones usaron para
meterse en las primarias, como sabían que habían demonizado, sabían que habían debilitado a Trump, sabían que los candidatos que él escogiera, que muchos no fueron sabiamente escogidos, era más fácil para destruir. ¿Sabe lo que hicieron los democráticos? Hicieron un PAC y metieron 40 millones en impulsar al doctor Oz, en impulsar a todo candidato débil que había prometido, que había impulsado Trump, para entonces destruirlos y ganar el Senado y tratar de retener la Cámara. 40 millones. Y luego, cuando se postula un candidato como Herschel contra un pastor apóstata, un pastor que no significa lo que el verdadero pastor es, un tipo que aprueba la ideología de género, la teoría crítica racial, que es un enemigo de la cultura espiritual de Dios, contra un hombre que ahora pues le sacan de 30 años atrás que pagó un aborto. Mire, si es verdad o no, para mí lo que me importa es que ese hombre se convirtió y tiene temor de Dios. Y si no es sincero, Dios se encargará de él. Pero si yo estuviera ganando, yo votaría por ese hombre. Y si ese hombre no es lo que dice que es, Dios se encarga. Pero cuando tengo uno que abiertamente, sabiendo lo que significa declararse cristiano, se declara cristiano y le sacan cosas viejas. Y si están a favor del aborto, pues ¿cuál es el problema de que él haya pagado un aborto? Yo creo que estuvo mal, pero si él se arrepintió, si reconoció que estuvo mal, pues Cristo vino a perdonar eso. Y todos nosotros no éramos pecadores. Y si yo estuviera en Atlanta, en Georgia, yo votaría por Herschel. Yo no podría votar por un pastor apóstata, hipócrita, mentiroso, hijo del diablo. Esto es lo que hay detrás de todo esto. El tomar control de nuestros niños, destruir como han destruido nuestras Fuerzas Armadas, destruir las instituciones, destruir los niños y matarlos. Hermano, esto es una lucha espiritual y tenemos que abrir nuestros ojos. Yo termino con esto hoy. Yo siempre soñé con que mi hijo, cuando nació Isaac, y esto lo voy a decir aquí públicamente, yo soñé que mi hijo, yo quería que fuera un oficial de las Fuerzas Armadas. Soñé que fuera a la escuela de oficiales. ¿Sabe qué? Mientras exista el control de Sodoma y Gomorra, mientras en West Point se estén dando clases de teoría crítica racial, de ideología de género, promoviendo los transgéneros, enseñándole la basura, la mentira a los oficiales, yo no quiero que mi hijo vaya al ejército. Y le digo la verdad, me opongo. Mientras esa casa del ejército no se limpie, yo no quiero que un hijo mío esté en ese ejército corrompido. Ese ejército que tenemos no podría ni vencer a un grupito pequeño. Es un ejército que Biden y Obama y los democráticos, con la ayuda de uno que otros republicanos apóstatas, han dañado. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Termino con esto. No dudo lo que Dios me habló hace más de un mes atrás. Adviértele que si no se arrepienten, si la iglesia no se levanta en la búsqueda de mi rostro, y en un momento caótico, luto y llanto habrá en la nación. Habrá sangre, habrá violencia, habrá hambre, habrá caos, y luto y llanto cubrirán la nación. Si no se arrepiente desde el presidente para abajo el pueblo y el liderato cristiano. Así dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En este día del veterano, bendice a todos los veteranos. Mi papá ya murió. Ese fue veterano. Dios le bendiga grandemente. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Fernando López Vázquez desde Springfield, Massachusetts. God bless you. Bueno, ustedes tienen una gobernadora abiertamente lesbiana ahora. Sí, esto es lo que hay. La lucha es grande. Me imagino que usará, ojalá que Dios ponga su temor, usará todo el poder para hacerle la vida imposible a la predicación del evangelio y a la iglesia en Massachusetts. Así que, Fernando, prepárense.
La gobernadora que ganó es una lesbiana declarada, según los informes de CNN y de NBC. Yo lo doy de acuerdo a lo que yo dije. Ojalá que esté equivocado y lo que hayan dicho es equivocado, pero hasta ahora, según CNN y según NBC y según los canales, todos esos medios, allí ganó una lesbiana y otra lesbiana en otro estado y una transgénero en otro estado. Es decir, que están tomando control para acabar de hundirla en los juicios de Dios la nación. Mis bendiciones de Florida, aquí nos dice alguien, 1000 bendiciones de Florida, no sé quién es, pero gracias por esas bendiciones. Andy William Robles, 1000 bendiciones, debe ser ese, desde Florida. Brunilda Sánchez, también Dios te bendiga, Brunilda. Debbie Cruz, Brunilda Sánchez, déjame ver quién va por aquí. Miriam Rivera, también, bendiciones. Luis Guillermo Malo Romero, Dios te bendiga. Elizabeth Mora, Hilda López, Miriam Rivera, Plena 3, Julio Negón, Dios le bendiga. Muchos saludos. Huele a rapto. Este es un grupo un grupo de cánticos. Dios los bendiga. Viene pronto, claro que el rapto viene pronto. Wanda Viles Hernández, Luz López dice Dios le bendiga, cielo de Filadelfia. Yo no sé, yo siento algo maravilloso en el día de hoy. Ayer estaba, hermano, créame, no puse una grabación, el dolor que sentí y todo esto. Estoy ajustando mi dieta porque, según tengo entendido, puede ser el comienzo de divertículos y eso es doloroso, hermano. Es decir, que ya comencé a tomar guanábana, dejé de comer sándwiches de chorizo. Óigame, estoy agajado del Señor ahí, por ahí está entrando, ahora mismo, está entrando el príncipe de esta casa, que trae un dulcecito, está entrando la primera dama aquí, la primera dama, está teniendo problemas con sacar la puerta, tiene algo con algo en la mano ahí, no sé qué será. Los libros. Dios bendiga. Eso, ay, qué bueno. Aquí hemos tenido una fiesta hoy. ¿Sí? Una fiesta. Acabo de declararle al pueblo que mientras este ejército esté en manos de Sodoma y Gomorra y de este gobierno demoniocrático y de algunos que otros republicanos que se ha pervertido también, yo me opongo a que mi hijo ingrese en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muy bien. Cuando esto cambie, pues entonces que Dios decida. Pero mientras, yo no voy a enviar a mi hijo a que se meta allí con un chojo de enfermos sexuales, que cuando entre al baño no sepa qué diante se metió detrás de él. Oye, eso lo voy a dejar para... Es más, si me inspiro, doy un Facebook mañana también y sigo este tema. Esto es serio. Yo quiero que mi hijo vaya a una clase en West Point. Y se me olvidó algo que lo voy a decir si mañana o pasado, pero lo voy a decir. Es que no todos los homosexuales tampoco son enfermos. Bueno, no, nadie ha dicho eso, pero un gran número sí lo son. No todos lo son, pero hay un gran número que se aprovechan de esto. Y como tú no sabes quién es quién, ahí está el peligro. Que hay homosexuales que no están atacando niños, están haciendo nada de eso. Pero como tú no sabes quiénes son, cuando tú abres las puertas enteras a esta locura que Biden acaba de hacer, y cuando tú entonces impones, oye, esto se me olvidó decirlo, pero lo voy a decir después. Tú sabes lo último que hicieron. Han abierto, escuche esto, han abierto clases. Tú sabes que los hijos de los militares tienen que estudiar en escuela, en las bases, ¿verdad? Y especialmente fuera. Pues sabe lo que han hecho, ¿verdad? Están educando a los niños en la teoría crítica racial y lo están educando en la ideología de género y en la aceptación de todas estas locuras y promoviendo que se hagan los cambios sexuales sin consultar con los padres en las escuelas que están dirigidas en las bases militares fuera de Estados Unidos y en Estados Unidos. Eso
Entonces tengo que decir bien claro que cuando usted tiene bien claro, que claro, aclaramos, no todos los homosexuales son unos depravados, pero sí un inmenso número que se ha metido en esto, un liderato que se ha metido en esto, y usted no puede definir quién es quién, pues entonces usted tiene que tener cuidado. Es decir, que como usted no sabe cómo se ha legalizado la situación, pues con los buenos que son respetuosos se meten los malos, los perversos. ¿Bien? Bueno, todo el mundo sabe. Mire, si un presidente Clinton era un enfermo sexual y un presidente Kennedy era un enfermo sexual, y no estamos hablando de que ninguno de los dos era gay, eran mujeriegos, adúlteros, corrompidos. Hoy mismo en NBC dieron, como no tiene más nada que poner, dieron el residenciamiento del caso de Mónica Lewinsky y todas las mujeres que el famoso William Jefferson Clinton se prospasó con ella y tuvo cosas terribles. Entonces, si un presidente como John F. Kennedy, un presidente como William Jefferson Clinton han sido unos enfermos sexuales, unos predadores sexuales con las muchachas, con las mujeres, pues usted tiene que tener cuidado. Y vuelvo y digo, yo sé que no todos los homosexuales son predadores, pero si usted lo admite todo de un cantazo y lo legaliza todo de un cantazo, y los baños los abre para que cualquiera que diga que es una mujer dentro del cuerpo de un hombre pueda entrar allí adentro, ya ha habido violaciones y eso baja las reglas. Y la razón que no se permitía que los transgéneros ni estas personas tuvieran acceso era porque era una situación bien peligrosa. Entonces pagan justo por pecadores. Y sabemos, eso sabemos, que aquí lo que hay es un liderato de Sodoma y Gomorra, ambicioso de poder, y que hay un grupo de, bueno, ahí tiene Dolce y Gabbana, son unos homosexuales, y Tammy Bruce Lee, que no son personas depravadas, que no están depravados en el aspecto de promover, de atacar, de seducir a otros niños y cosas como esas. Pero esa es la minoría. Y por causa de estos depredadores es que había esa prohibición y no se puede. Y yo no quiero que un hijo mío vaya a un ejército donde se ha legalizado todo esto y se está enseñando como correcto, y a eso me opongo. Dios le bendiga, hermano. Y dije, bueno, toda esta gente ya se le mencionó. Pasen una noche bien clara, tranquila, en el nombre de Jesús, hermano. Y que quede claro, posición es esa. Entiendo que hay personas que tienen esa condición, pero no son depredadores. Pero la inmensa cantidad de personas que están en esos puestos sí lo son. Y están atacando niñas y niños en baños públicos. Entonces, ahora, esa es la realidad. Y que cada cual viva su vida después que no ponga en peligro a nuestros hijos y nuestros principios. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta mañana o pasado mañana.